India. Este panel se titula Tradición e Innovación en la India Clásica y vamos a comenzar con el doctor Roberto García. Permítanme leerles una breve semblanza curricular. Roberto García es maestro y doctor en estudios de India Antigua por el Colegio de México y licenciado en letras alemanas por nuestra universidad. Se especializa en literatura budista, especialmente en el género de los Jatakas o vidas pasadas del Buda. Es traductor de textos budistas en sánscrito, pali y sánscrito híbrido budista. Ha sido ponente en varios eventos, entre los que se encuentran varias ediciones del ciclo de conferencias El Hombre y lo Sagrado, 2014-2017, realizado por la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, el Diplomado en Estudios sobre Asia, 2015-2016, organizado por el Programa Universitario de Estudios Asiáticos en este instituto, y las primeras jornadas de Indología, celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2015 publicó el libro Jatakas, antes del Buda, Relatos budistas de la India, una traducción directa del Pali de 18 Jatakas o relatos de vidas pasadas del Buda. De 2015 a 2017 fue investigador y traductor en el Buddhist Translator Workbench, un proyecto especializado en lexicografía sánscrita y traducción de textos budistas, auspiciado por el Mangalam Research Center for Buddhist Languages en Berkeley, California, bajo la dirección del recientemente fallecido Luis O. Gómez. Actualmente trabaja en la traducción al español de las primeras secciones de la obra budista conocida como Mahavastu y forma parte del grupo encargado de editar el Glosario del Léxico Budista de Asia y Occidente, un trabajo inédito de Luis O. Gómez. Hoy nos va a presentar la ponencia Reinventando los infiernos budistas, continuidad y creatividad en el Mahavastu. Adelante, por favor. Gracias, Jimena. Bueno, pues me alegra mucho estar aquí, me alegra mucho que a pesar de que estamos en un recinto muy distinto, digamos, como planteaba Juan Arnau de Michigan o del Colegio de México, ¿no? Estamos en la UNAM y aún así hay una presencia muy cercana de, pues a quien varios de nosotros reconocemos como nuestro maestro y preceptor, que es el recientemente fallecido Luis Gómez, y de cierta forma pues esto es parte de un homenaje también para él, ¿no? Los tres que estamos aquí fuimos sus alumnos, hay algunos de sus alumnos en el público también, entonces bueno. Entonces yo les voy a hablar sobre los infiernos budistas en una obra en particular. Múltiples fuentes budistas afirman que había un monje de nombre Maudgalyayana quien realizó una larga travesía por los infiernos. Algunas de estas fuentes aseguran que lo hizo para buscar a su recién fallecida madre y auxiliarla a sobreponerse a los tormentos que estaba sufriendo, ¿no? Entonces esta imagen que están viendo aquí es justamente una representación ya china tardía del monje Maudgalyayana visitando a su madre en los infiernos. Algo que destaca al comparar las distintas fuentes que hablan de este tema es que la imagen de los infiernos que proyectan no es completamente homogénea. Esto se debe a que los textos, al igual que las ideas budistas, se fueron construyendo de forma gradual, como parte de una tradición que recurría constantemente a múltiples estrategias de adaptación y reutilización de materiales previamente existentes. El reconocimiento del carácter intertextual y compuesto de las obras budistas es un paso necesario para entender su producción como un proceso en el que intervienen múltiples voces, épocas y motivaciones, y que lejos de desvalorizar una obra al concebirla como resultado de la adaptación, un análisis desde esta perspectiva nos permite revalorarla como el complejo producto de una tradición que logra innovar de forma creativa dentro de los límites marcados por la tradición. Tomando esta aproximación como punto de partida, en esta presentación realizaré un breve análisis de la sección de los infiernos en un texto conocido como Mahavastu, una obra que es descomunal y que amalgama distintas tradiciones textuales. Pues bien, considerando que las obras budistas pueden estudiarse desde una perspectiva comparativa que nos permita contrastar textos para determinar la intertextualidad y las capas de composición, el objetivo de esta presentación es mostrar las relaciones que tiene el Mahavastu con otros textos budistas y hablar de algunas estrategias de adaptación y reutilización en el caso particular de los infiernos budistas en esta obra. En la literatura budista en lenguas indoarias se emplean dos palabras de forma intercambiable para nombrar las regiones infernales, Niraya y Naraka. Ambas carecen de equivalencias directas en el español y la misma tradición budista las ha explicado de diferentes formas. Se han traducido a las lenguas modernas de distintas formas, incluyendo infierno, purgatorio, abismo, pero como no tenemos un equivalente directo,
pues es complicado, ¿no?, usar una palabra en específico para referirnos a los nirayas narakas. Hay que entender que estas regiones son concebidas en el budismo como lugares de tormentos terribles, donde comúnmente predomina el fuego. Los suplicios que allí se sufren no son eternos, sino que existirán solamente mientras dure la vida de quienes allí renacen. Se afirma que cuando el karma maligno de los seres se ha agotado, los seres que están ahí se ha agotado, entonces mueren otra vez para renacer en alguno de los otros ámbitos de la existencia de la cosmología budista. Sin embargo, mientras que su karma no se agota completamente, pueden seguir muriendo dentro de los mismos infiernos, pero no desaparecen de ahí, ¿no?, sino que siguen renaciendo ahí. Bueno, pues a falta de un equivalente directo, utilizo aquí la palabra infierno, una elección que no deja de ser problemática, pero que, teniendo presente el lugar de estos nirayas narakas en el esquema de transmigración budista, expresa una buena parte de las ideas asociadas a estos lugares. En particular, la idea de que los tormentos que allí sufren los seres son consecuencia de sus transgresiones o actos malignos. Ahora bien, como mencioné antes, la noción de los infiernos en el budismo no es estática ni homogénea. La concepción budista de los infiernos pasó por una serie de etapas de conformación y por lo tanto podemos considerarla como parte de una tradición cosmográfica cambiante y compuesta en la que distintas voces, tanto internas como externas, contribuyeron con elementos a la composición. Lo que en este caso me interesa en particular es determinar cuál es el lugar de la sección de los infiernos en una obra conocida como Mahavastu y su visión de los infiernos, ¿no? El Mahavastu, de forma muy general, es un texto de la escuela budista Mahasángika Lokottaravada y fue compuesto entre el siglo I y el siglo VI de nuestra era, aunque muchos materiales que están en ella se pueden remontar varios siglos atrás. El lenguaje en el que fue compuesto recibe varios nombres, incluyendo sánscrito mezclado, sánscrito híbrido budista y también solamente sánscrito budista, entre otros, ¿no? En conjunto, el Mahavastu contiene una de las exposiciones más extensas de la vida del Buda Shakyamuni y de sus vidas pasadas. Relata desde el momento en que concibió la intención de convertirse él mismo en un Buda, con lo cual inauguró su camino como Bodhisattva, y también abarca episodios relevantes de su última existencia, cuando ya adquirió la categoría de un Buda. El Mahavastu inicia su narración con un relato que presenta a este monje que ya les mencioné, Mahamaugalyayana, y lo presenta visitando los distintos ámbitos de existencia que incluyen las regiones infernales, el ámbito de los animales, de los pretas o espíritus hambrientos, los asuras y distintas regiones celestiales. En la sección de las regiones infernales se describen en detalle, de forma pues muy cruenta, los tormentos padecidos y se explica cuáles son los actos que llevan a los seres a renacer en esas regiones, ¿no? Es un poco como la imagen que están viendo ahí, es el tipo de cosas que Maudgalyayana vio por su travesía por los infiernos, ¿no? De acuerdo a esta obra Mahavastu, la estructura de los infiernos es la siguiente, de forma muy general, ¿no? Existen 8 grandes infiernos, cada uno de ellos con 16 secciones anexas o apéndices. Estos infiernos son descritos como construcciones cúbicas, son grandes cubos metálicos de hierro, con 4 puertas que dan cada una hacia un rumbo cardinal distinto. Sus paredes, sus muros y techos son de hierro incandescente. 4 secciones tienen 4 puertas divididos en partes limitados. Se elevan 100 yoyanas de alto, tienen 100 yoyanas en cada lado, ¿no? Yoyana es una medida antigua de la India, que equivale a varios kilómetros. Rodeados por férreos muros, con hierro están techados, sus pisos, hechos de hierro, con lumbre están soldados. En el interior de ellos predomina el fuego, en el caso del Mahavastu. En extremo terroríficos, llenos con cientos de llamas, con fulgores resplandece cada uno a 100 yoyanas. Entonces cada uno de los infiernos recibe un nombre que describe alguna característica específica.
Puede ser un tormento, una cualidad material del lugar o algo relacionado con el tipo de experiencia que allí se vive. La lista es la siguiente, ¿no? En orden descendente. Tenemos el Samjiva, reavivamiento, Kala Sutra, alambre negro o alambre de la muerte, Sangata, trituración colectiva, Ekantaraurava, lamento excesivo, Maharaurava, gran lamentación, Tapana, quemazón, Pratapana, resquemazón, y finalmente hasta abajo el Avicii, sin intervalos, sin olas o ininterrumpido, ¿no? Entonces los nombres de estos lugares pues designan en particular el tipo de tormento que se vive allí, ¿no? Y aunque el Mahabhastu no nos habla de que los infiernos estén organizados de forma vertical, sí nos dice que el Avicii es el que está más abajo, por lo tanto, y refiriéndonos a tradiciones posteriores, pues podemos decir que en el Mahabhastu ya se creía que los infiernos tenían esta estructura, ¿no? Bueno, en el Mahabhastu cada infierno tiene 4 subsecciones o apéndices en cada uno de sus lados, ¿no? Entonces, además de esta región central, de este cubo central, pues tiene como 4 cubos en cada lado, por lo que nos da un total de 16 subsecciones por cada infierno, 128 en total, si los vemos en la lista de los 8 grandes infiernos, ¿no? Entonces se afirma que cuando los seres logran salir de uno de los infiernos, pasan directamente a estas 4 secciones anexas. Así, además de la construcción central donde se encuentran los suplicios específicos de cada uno, cuentan adicionalmente con una especie de horno en el que son calcinados, el kukula o lumbre, luego pasan al kunapa o cadáver donde los devoran seres con dientes de hierro, de ahí pasan a un bosque de espadas afiladas, el Asipatravana, y finalmente entran al Vaitarani, literalmente cruce o difícil de cruzar, ¿no? Un río cáustico que los disuelve. Entonces, bueno, esta descripción de los infiernos, tal como aparece en este texto, presenta una concepción más o menos acabada, según la cual estas regiones tienen una estructura fija, tienen medidas y límites precisos, y una disposición clara y consistente en términos espaciales. Sin embargo, tal como son presentados en esta obra, los infiernos representan una etapa específica de este concepto en la historia del budismo. Si entendemos la imagen infernal que presenta el Mahabhastu como un elemento más dentro de un continuo histórico textual, pues veremos que la tradición que la produjo poseía una gran flexibilidad y apertura, y que el budismo antiguo, lejos de tener contenidos estáticos, en realidad era un agente cultural creativo que continuamente integraba ideas y modelos dentro de su concepción del mundo. Para comprender un poco cómo llegó a cristalizar esta concepción específica que estamos viendo aquí, va a ser muy útil entenderla como una composición a partir de materiales previos. Entonces, como ya mencioné, en el Mahabhastu se afirma que existen estos 8 infiernos, ¿no? Al estudiar otras fuentes, destaca que esta lista no es definitiva, sino solamente una de las posibles variantes que encontramos en otros textos. Algunas de ellas, por ejemplo, presentan infiernos fríos que no tienen presencia en el Mahabhastu, y hay otras tradiciones que son un poco más cercanas al Mahabhastu, aunque son distintas también de ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí, aunque hay muchos textos que hablan de los infiernos en diferentes tradiciones, solamente voy a referirme a otros 2 textos, o más bien a 3, uno con 2 variantes. Son 2 textos que tienen lugar en el canon Pali, están escritos en otra lengua, en Pali, el Balapandita Sutta y los 2 textos llamados Devadutta Sutta. En estas fuentes, la imagen de los infiernos es muy distinta a la que acabo de presentar en el Mahabhastu y no se encuentra seccionada de una forma tan precisa, ¿no? Pero es altamente probable que cuando redactaron el Mahabhastu pues, se hayan nutrido al incorporar elementos de estos 2 textos. Entonces, bueno, vamos a ver algunos aspectos de esto, ¿no? En estas fuentes, la región infernal no está descrita en términos de estas secciones principales que veíamos ahorita, de estos 8 grandes infiernos, sino que se enfocan principalmente en los castigos que allí se padecen. Entonces describen una lista de estos tormentos, algunos aparecen en el Mahabhastu, otros no, pero más allá de estas equivalencias, la estructura es muy distinta, ¿no? La estructura no está seccionada. Ahora bien, en la última parte de estos textos recién mencionados,
se menciona una región que recibe el nombre de Mahaniraya, o Gran Infierno, y se sugiere ahí que los seres pasan por 6 tormentos y finalmente son arrojados a este Mahaniraya, ¿no? Es un lugar con una estructura bien delimitada, se le describe como un cubo de hierro incandescente y llameante con 4 puertas también, ¿no? Y como mencioné hace rato, los 8 infiernos del Mahavasthu tienen una estructura similar, ¿no? Son cubos de hierro perfectamente cúbicos, ¿no? Incandescentes. De hecho, los versos que describen a este tipo de infiernos en ambos textos son casi idénticos. Bueno, pero mientras que en estas fuentes la estructura de cubo metálico solamente se asocia a este Mahaniraya, en el Mahavasthu se adopta esta misma estructura para unificar los 8 infiernos bajo un mismo modelo que a los redactores de esta obra les permitió dar concreción y uniformidad a su versión de las regiones infernales. Entonces, regresando a estas fuentes en lengua pali, una sola de ellas, el Devadatta Sutta, describe la estructura interna del Mahaniraya, nos dice que hay dentro, ¿no? Y dice que es un lugar que está lleno de enormes llamas que emergen de sus paredes, piso y techo, azotando continuamente contra las otras paredes. En el Mahavasthu, por otra parte, encontramos esta misma descripción aplicada al interior de 2 infiernos, el Tapana y el Avicii, que son respectivamente el 6º y el último de la lista de los 8 infiernos, ¿no? En el caso del Avicii, que como mencioné hace un rato, pues es considerado en el Mahavasthu el infierno más bajo, el más profundo, pues es mucho más clara la relación del Avicii con este Mahaniraya que presentan otros textos. En primer lugar, en la lista de los 8 infiernos, el Avicii se considera como el lugar donde se experimenta el resultado de las peores transgresiones, tales como el matricidio, el parricidio, el asesinato de arhats, que es un modelo de santidad budista, así como tener intenciones perversas hacia el Buda o producirle heridas, ¿no? Todo esto se castiga o se recibe, digamos, la retribución de esos actos en el Avicii. Por otra parte, en los textos Pali, el Mahaniraya representa también la región de mayor tormento. Entonces podemos de alguna forma determinar que en el caso de la descripción del Avicii en el Mahavasthu, pues se siguió de una forma cercana la tradición que representa estos textos Pali, ¿no? En particular el Devadatta Sutta. El Avicii, tal como es descrito en el Mahavasthu, sería entonces el elemento más claro de continuidad entre ambas tradiciones, pues tanto en su estructura externa como en los tormentos asociados con él, conserva de forma idéntica las características que las fuentes Pali adjudican al Mahaniraya. Otro factor importante que establece un vínculo de continuidad entre ambas tradiciones, entre el Mahavasthu y los textos Pali, es la existencia en ambas fuentes de estos apéndices o regiones anexas que les comenté hace rato, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, en el Mahavasthu cada infierno tiene 16 secciones anexas, ¿no? 4 por cada una de sus caras. Y entonces hay que entender que cada uno de los 8 infiernos tiene las 16. Es posible, creo, reconocer la génesis de estos apéndices en la tradición que representa uno de los textos Pali, el Devadatta Sutta, y en este se menciona que al salir del Mahaniraya, además, ¿no? Los seres ya estuvieron ahí sufriendo los tormentos, cuando salen de ahí pasan por una serie de 5 secciones, cada una de las cuales recibe un nombre individual que pueden ver ahí y que tiene un tormento específico, ¿no? Entonces está el Guta, excremento, cúcula, carbones ardientes, el bosque Simbali, el bosque Asipatavana, el bosque de hojas de espada y el Karodaka o el río de aguas cáusticas. Entonces en este texto en Pali se vislumbra ya un ordenamiento claro que conecta las 5 regiones de forma secuencial alrededor del Mahaniraya, ¿no? Entonces nos dice que los seres cuando salen de el Mahaniraya pasan por estas secciones, pero no nos dice cómo están organizadas, simplemente nos dice que están afuera del Mahaniraya, ¿no? Pues bien, este ordenamiento en ciernes que representa esta versión del Devadatta Sutta parece haber formado la base que se utilizó
en la concepción que presenta el Mahavasthu sobre los apéndices infernales. Entonces, mientras que en el Devadatta Sutta apenas hay un planteamiento vago, ¿no?, de que estas regiones están afuera del Mahaniraya, en el Mahavasthu se presenta ya una estructura ordenada y equilibrada, en la cual las secciones anexas no forman parte de una geografía infernal desordenada, imprecisa y confusa, sino que han sido integradas en un plan perfectamente delimitado y se han convertido literalmente en apéndices de cada uno de los 8 infiernos principales. Bueno, pues de acuerdo a lo expuesto aquí, entonces, es posible reconocer que en la composición de este texto del Mahavasthu se utilizaron materiales que pertenecen a varias tradiciones textuales budistas, especialmente aquellas representadas por los textos Pali mencionados, ¿no?, el Devadatta Sutta, más bien los Devadatta Sutta y el Balapandita Sutta. Estas tradiciones no presentaban una imagen seccionada o detallada de los infiernos, sin embargo proporcionaron elementos que los redactores del Mahavasthu utilizaron para elaborar una imagen de los infiernos con un plan claramente integrador y ordenador. Entre los elementos referidos se debe destacar tanto la estructura cúbica, que en las otras tradiciones mencionadas está relacionada con el Mahaniraya, así como también los apéndices. Mientras que en otros textos los apéndices forman parte de una geografía vaga, en el Mahavasthu poseen ubicaciones precisas e identificables dentro del mapa general de los infiernos, que entonces adquiere un enorme grado de simetría, orden y exactitud. El entendimiento del Mahavasthu y su sección sobre los infiernos como un texto compuesto e integrador nos invita a reflexionar sobre factores como la autoría, la autoridad y la creatividad en relación con la composición de obras religiosas, tanto budistas como no budistas. En este caso específico, es evidente que la composición se sirve de la influencia de otras fuentes al integrar ideas y modelos presentados en ellas, y al mismo tiempo propone una nueva versión de los infiernos, más consistente y delimitada, con lo cual también produce un nuevo modelo de autoridad que junto con otras obras servirá de base para posteriores desarrollos sobre el tema. El Mahavasthu traza así entonces un mapa de los infiernos que se caracteriza por la secuencialidad, la simetría y el equilibrio entre sus distintos componentes espaciales. La imagen es tan completa y tan aparentemente definitiva que los lectores de esta obra podrían suponer que se trata de una concepción común que todos los budistas han compartido a lo largo de su historia. Sin embargo, al analizar este texto en comparación con otras fuentes, se evidencia su naturaleza compuesta y se hace patente que formaba parte de un continuo textual heterogéneo y flexible, dentro del cual había cabida para la adaptación de materiales autoritativos, al mismo tiempo que para la innovación dentro y fuera de los modelos establecidos por la tradición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Roberto García y vamos a continuar con Fernando López Romero. Voy a leerles una breve semblanza curricular. Fernando López Romero tiene una maestría por parte del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, 2015, con la tesis El problema de la identidad del samsara y el nirvana en las Mulamadhya Makakárika de Nagarjuna. Es licenciado en Filosofía por parte de nuestra universidad con la tesis Dharma Mudra, Consideraciones ontológicas en la tradición Nikaya del budismo temprano. Su formación incluye el diplomado Introducción al pensamiento y la cultura visual en el budismo, coordinado por el doctor Luis O. Gómez y el doctor Adrián Muñoz, en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y el diplomado Intensive Pali Program, coordinado por el doctor Richard Gombrich por parte de la Pali Online School del Oxford Center for Buddhist Studies en 2017. Participó como ponente en el panel de mística interreligiosa dentro del diplomado de espiritualidad y desarrollo impartido en la iglesia sabatina a cargo de los frailes carmelitas descalzos en 2010,
en el primer coloquio de estudios asiáticos organizado por la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de nuestra universidad en 2016, y en el segundo coloquio de estudiantes universitarios en Historia de las Religiones, organizado por el Colegio de Historia, también en esta universidad. Hoy nos presenta la ponencia La identidad del samsara y el nirvana como doctrina fundamental para la construcción del Mahayana temprano. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me uno al gusto de estar aquí con ustedes conversando sobre estos temas en la UNAM. Para mí es un privilegio, un honor poder estar aquí con ustedes. De igual manera, me sumo también al reconocimiento al doctor Luis Oscar Gómez, todo mi cariño, mi gratitud y mi admiración para él. Muy bien, entonces, en efecto, mi ponencia se llama La identidad entre el samsara y el nirvana, y mi intención es poder entender, analizar un poco este concepto a la luz de su papel formativo dentro de la tradición mahayana. Entonces, antes de empezar de lleno con la ponencia, me gustaría preguntarles rápidamente, si me podrían indicar levantando la mano, nada más como para que yo tenga una... Ahí ya se escucha mejor, ¿verdad? Para que yo pueda tener una idea de qué tanto tengo que explicar antes. Más o menos ubican esta distinción entre Hinayana y Mahayana. ¿Pueden levantar la mano los que sí? Ok. Samsara, Nirvana. Perfecto. Las tres marcas de la existencia o los tres sellos de la realidad. Ok. Bueno. Nagarjuna. Perfecto. Y bueno, vacío, vacuidad. Ok, vale. Muy bien. Entonces valdría la pena hablar un poquito acerca de pues la distinción entre los dos vehículos. Pero ¿por qué no me lo marca acá? Ok. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito acerca de esta distinción entre los dos vehículos, Mahayana y Hinayana. Muy bien. La distinción es una distinción polémica, en realidad. Mahayana, Hinayana no es algo que hubiera acompañado a la historia del budismo desde un inicio, sino, como ustedes pueden ver en la pantalla, no pueden ver en la pantalla. Ok. Bueno, una disculpa. Hinayana, o Hina, lo que significa, no como en muchos otros lugares, libros de texto incluso se puede encontrar como pequeño, o en este sentido de hermano pequeño. Hina lo que significa realmente es inferior, deficiente. Y en ese sentido podemos entender su naturaleza polémica. La idea de Hinayana surge frente a la noción de Mahayana. Maha lo que significa es gran, poderoso, enorme vehículo. Entonces, evidentemente podemos nosotros identificar que aquellas personas que se pueden de alguna manera identificar con estas enseñanzas tempranas del Buda, que es a los que se les llama o se les denomina Hinayana, no se consideran a sí mismos como Hinayana, ¿no? Esto, como digo, responde a una discusión polémica que surge con el vehículo que ahora nos interesa a nosotros, el Mahayana. Muy bien. Entonces, como distinción polémica, lo que nosotros vale la pena tratar de identificar un poquito en una línea temporal en donde nos estamos ubicando. Como ustedes pueden ver en pantalla, esto sí se ve, realmente todas las fechas que nosotros podemos ubicar, la más antigua que pongo, todas son aproximaciones, excepto cuando estamos hablando de China. Y esto es interesante porque para la India antigua, para la India clásica, no existía, los reyes, quiero decir, los reyes que dominaban en ese periodo, en este lugar, no tenían esta intención, como si, por ejemplo, en culturas como la China o como sucede en Grecia, con Heródoto, por ejemplo, de dar cuenta objetiva o tratar de dar cuenta objetiva de una narrativa que dé, de alguna manera, un trazo acerca de su propia identidad. Entonces, no tenemos algo así como historia o historiografía dentro de la India antigua. Esto sucede muchísimo tiempo después, más bien con los mogoles y, bueno, por supuesto, con el Imperio Británico. Pero digamos más o menos, y les repito, estas son meras aproximaciones, la composición del Rig Veda nos sitúa más o menos en 1300 antes de la era común, la vida del Buda aproximadamente entre el 480 486, bueno, estoy hablando ya bueno, ahorita llego a eso. Y
200 años después de la vida del Buda tenemos más o menos el periodo del príncipe, el rey Maurya Ashoka, y al final de esta línea temporal ustedes tienen la desaparición del budismo en India, que se da aproximadamente en el siglo XII ya de la era común. Entonces el punto que a mí me gustaría destacar es precisamente la vida del Buda. Poquito después de esta línea que ustedes pueden ver ahí, nosotros tenemos el inicio de la era común, ¿no? 400 años, estamos a 400 años del inicio de la era común, y es este punto en donde se empiezan a escribir los primeros textos budistas. Y aquí estamos hablando de las dos tradiciones, o sea, se empiezan a escribir al mismo tiempo los textos de la tradición del budismo temprano, que, como les digo, Hinayana, y en este sentido, pues yo aconsejaría no llamar Hinayana a estos partidarios o estos adeptos al budismo temprano, sino más bien nos podemos referir a ellos como budistas del vehículo Nikaya o adeptos al budismo temprano. Entonces, esto es importante por lo que les comentaba. Para nosotros poder entender la fundamentación teórica de algo así como el vehículo Mahayana, tendríamos que contrastarlo con el vehículo temprano. Muy bien. Entonces, podemos hablar un poco acerca de la influencia, nada más como para que tengan una idea de qué países, acá lo tenemos, qué países se consideran actualmente, cómo es la migración del budismo fuera de India, tanto hacia el norte como hacia el sudeste asiático. Entonces, hacia el norte nosotros tenemos los países que podemos considerar pertenecientes al gran vehículo o al Mahayana, y por toda esta parte de Tailandia, ¿no? Todo el sudeste corresponde a los países que adoptaron más bien el vehículo temprano. Entonces eso en términos de la influencia. Ahora, y esto es la parte que más me interesa a mí, podemos hablar de muchas distinciones realmente dentro del vehículo temprano y el gran vehículo o el vehículo Mahayana, pero sobre las que voy a estar discutiendo ahorita tienen que ver más bien con distinciones doctrinales. Entonces, por ejemplo, dentro del vehículo temprano, dentro del vehículo Nikaya, se habla de la existencia de un solo Buda por Bhadrakalpa. ¿A qué nos referimos con esto? La existencia de un solo Buda, es decir, una persona, un despierto, que viene a poner en movimiento estas enseñanzas que liberan, estas enseñanzas que despiertan, una vez cada cientos de miles de años, eras cósmicas. ¿A qué me refiero con esto? A los kalpas, momentos de creación y destrucción de universos. Esa es una distinción importante. En cambio, para el Mahayana, la existencia de estos Budas es un poco más amplia, en tanto que se hace el voto del Bodhisattva de una manera mucho más libre y voluntaria, ¿no? Cada persona que así lo decida puede, al hacer el voto del Bodhisattva, aspirar a ser un Buda. Entonces esa es otra distinción importante. Y bueno, finalmente esta distinción doctrinal también entre Anatta y Shunyata. Anatta en Pali, que es la ausencia de esta identidad intrínseca o de esta identidad personal, la ausencia de un yo, y Shunyata desde el entendido de la vacuidad, como la ausencia de existencia inherente en todos los fenómenos, no solamente en términos de las personas. Y a lo que me voy a abocar ahorita es hablar precisamente de esta distinción de Shunyata o de la vacuidad en términos de cómo se puede construir un entendimiento distinto de samsara y nirvana. Muy bien. Entonces, bueno, ahora, permítanme un momento. Vamos a hablar acerca de algunas consideraciones dentro de la tradición Nikaya, cómo se construye esta distinción entre samsara y nirvana. Muy bien. Entonces, lo que tienen aquí ustedes enfrente probablemente es algo que ya hayan visto con anterioridad. Se le conoce como la Baba Chakra. Es una representación tibetana de todo lo que es la realidad, de alguna manera. En estos círculos concéntricos que ustedes tienen aquí, se representan los 6 reinos de existencia. Uno de ellos es los infiernos, de lo que Roberto ya nos estaba platicando en un momento dado. Otro es el reino de los animales, espíritus hambrientos, de los ashuras, de los devas y por supuesto el reino humano. Entonces esta Baba Chakra o la rueda del tiempo nos da cuenta precisamente del ciclo de transmigraciones. Cuando uno está dentro del samsara, pues lo único que puede hacer es morir y volver a renacer en alguno de estos reinos. Pero también tenemos
La figura del Buda, como ustedes pueden ver, se encuentra completamente lejos de esta rueda de existencia cíclica. Entonces esto nos da un entendido acerca de una realidad partida, una realidad que tiene dos partes importantes. Por un lado está el mundo cotidiano, el mundo del sufrimiento, que es el samsara, y por otro lado el mundo de la liberación o el entorno de la liberación, que es en donde se encuentra el Buda. Entonces me gustaría brevemente compartir con ustedes esta caracterización que se hace del samsara en un sutra del Samyutta Nikaya. Desde un tiempo del que se desconoce principio, ha existido el samsara. Los seres, obstruidos por la ignorancia y encadenados por la sed, están vagando y transmigrando, experimentando la muerte de una madre, de un hermano, de una hija, la pérdida de posesiones materiales, la pérdida por enfermedad. Han experimentado esto lamentándose y llorando al encontrarlo desagradable y separarse de lo agradable. Entonces, como ustedes pueden ver en esta caracterización del samsara, no hay medias tintas. O sea, estar en el mundo, estar dentro del samsara es estar sufriendo. No hay un espacio o un resquicio de tranquilidad o paz mental. Incluso estos momentos de tranquilidad o paz mental que uno pueda experimentar son fugaces, generan aferramiento y esto nos vuelve, nos inserta de nuevo en la esfera del sufrimiento. Por otro lado, tenemos también el nirvana. Y les leo también esta pequeña caracterización. Viene del Udana y dice: existe, monjes, esta esfera en la que no hay tierra, ni agua, ni viento, ni este mundo, ni el mundo allende, ni el sol, ni la luna. Y ahí yo digo, no hay un ir ni un venir, no hay estabilidad ni muerte, ni renacimiento, no hay aquello que se encuentre fijo ni en movimiento. Tan solo esto es lo que nos puede llevar fuera del sufrimiento. Entonces lo que me gustaría que pudieran ver en estas dos descripciones es el contraste tan importante que hay. Por un lado es el sufrimiento total y absoluto, por otro lado es algo que nos saca por completo de la experiencia. O sea, ¿en qué momento nosotros podemos tener experiencia de lo atemporal, de lo que no es un ir, de lo que no es un venir, ¿no? Entonces se genera una tensión muy importante entre estos dos conceptos, samsara y nirvana. Se rompe la realidad en dos elementos y entonces lo siguiente que nosotros tendríamos que preguntarnos es, y este es un problema que también nos es familiar por el lado de la filosofía occidental, una vez que la realidad se ha partido en dos elementos, ¿cómo los volvemos a unir? ¿No es cierto? Entonces, esta distinción se entiende mucho mejor cuando la observamos en Pali. Perdón, de nuevo, no se ve muy bien. Se los leo, ¿no? Dice, sabe Sankara Anichati. Eso lo que significa es todos los objetos, Sankara, a lo que refieres a los objetos compuestos, todos los objetos compuestos Anicca son transitorios, carecen de estabilidad. Sabe Sankara Dukkati. Todos los fenómenos, de nuevo Sankara, esa es la palabra para fenómenos compuestos, todos los fenómenos compuestos son o generan sufrimiento. Y finalmente, sabe Dhamma Anattati, es decir, todos los fenómenos carecen de esta identidad sustancial o de este yo mismo. Y aquí es muy importante leer lo que no está escrito en estos párrafos. ¿A qué me refiero? Si ustedes notan, marqué esta distinción entre Sankara y Dhamma, entre fenómenos compuestos y fenómenos en general, porque aquí es en donde estas dos distinciones que yo les marcaba en un primer momento con respecto a samsara y nirvana logran conectarse con toda la connotación hiperbólica que se trata o que intenta describir cada una de sus acepciones. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos hablando de fenómenos condicionados o fenómenos compuestos, nos estamos refiriendo a los fenómenos del mundo. Todas las cosas con las que nosotros entramos en contacto están compuestas por partes. Y como están compuestas por partes, pues es evidente que cuando esas partes dejen de estar en conjunción, se disgreguen, pues ese objeto simplemente va a dejar de estar. Y ese es el surgimiento y la cesación de todo lo que nos rodea. Evidentemente, cuando nosotros generamos aferramiento hacia estos fenómenos del mundo, en el momento en el que dejan de estar, pues nos genera dolor y sufrimiento. Entonces, por eso se dice, ¿no?, que los objetos condicionados son transitorios y esta transitoriedad lo que genera es un dolor profundo, samsara. Pero el tercer sello, y esto es importante, no dice Sankara, no dice todos los objetos condicionados o todos los objetos compuestos, es decir, todos los objetos del mundo carecen de esta identidad sustancial, sino dice todos los fenómenos.
punto, ¿no? ¿A qué nos referimos con todos los fenómenos? Nos referimos, de nuevo, si piensan en esta esfera de la realidad partida en dos, ¿no? Por un lado el samsara y por otro el nirvana. Y si lo pensamos como un par de conjuntos, la vacuidad, o bueno, la ausencia de identidad inherente no solamente toca a los fenómenos condicionados, sino tendría que tocar forzosamente también al nirvana. El nirvana tampoco tiene una identidad sustancial, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo en este esquema. Todo lo que es transitorio, todo lo que es sufrimiento está del lado del samsara. Todo lo que es permanencia, todo lo que es sukha, lo que es felicidad, está del lado del nirvana, y el punto de intersección entre ambos precisamente es una ausencia de identidad sustancial. Y como les comentaba, pues el problema que esto nos refleja inmediatamente es, bueno, si la realidad está partida en estos dos elementos que son naturalmente tan distintos, ¿cómo puedo establecer una relación causal entre uno y otro? Entonces la pregunta importante aquí sería, pues ¿cómo puedo yo alcanzar, estando en el samsara, estando en la contingencia, cómo puedo alcanzar un estado de trascendencia? ¿Cómo puedo alcanzar el nirvana siendo que no hay una conexión o un vínculo causal entre uno y otro, ¿no? Entonces, este sería como el problema, uno de los problemas filosóficos fundamentales del budismo temprano, y aquí es en donde cambiamos o hacemos el switch hacia el Mahayana al tratar de dar una solución, una respuesta, y aquí es en donde nos topamos precisamente con la vía media, con Nagarjuna. Entonces, bueno, esta es una representación mucho más contemporánea de Nagarjuna. Lo importante que tendríamos que decir en Nagarjuna es que se le conoce como el presunto fundador precisamente de la vía media. Ahorita explico un poco por qué presunto. La literatura de la vía media, de la Madhyamaka, está muy cercana también a esta otra literatura de la Prajnaparamita, y bueno, voy a estar tomando más bien la obra, las Kārikas, la Madhyamaka Karika, para hacer las siguientes aseveraciones con respecto a esta posible solución al conflicto causal entre samsara y nirvana. Entonces, tenemos un precedente canónico, es decir, el Mahayana es novedoso, pero eso no quiere decir que se lo haya inventado todo de la nada, y esta es la parte importante. Les decía, ¿no?, que Nagarjuna es el presunto fundador de la escuela de la vía media, pero hay otros momentos o hay otros elementos a destacar dentro del mismo canon que ya nos hacen referencia a esta vía media. Si ustedes recuerdan lo que tradicionalmente se considera el primer sermón del Buda, el Dharmachakra Pravartana, en donde el Buda expone las 4 verdades nobles. Justamente después de que él acaba de exponer las 4 verdades nobles, dice, bueno, pues aquí está el dolor, el sufrimiento, estas son las causas, hay un camino para hacerlo. Bueno, pues tenemos Marga, ¿no? Marga, el sendero, que es el noble octuple sendero. Cuando él va a explicar el noble octuple sendero, él menciona que este sendero consiste precisamente en evadir, por un lado, el extremo del ascetismo, y por otro lado, el extremo de la indulgencia en los placeres mundanos, en los placeres del mundo. Entonces a eso él lo llama en Pali Majjhima Patipada, o en sánscrito Madhyama Pratipada. Esto significa un camino medio o una vía media, pero en términos, aquí lo está refiriendo en términos morales, ¿no? Es una cuestión de práctica. Pero lo que a nosotros nos interesa en este contexto es más bien una vía media ontológica. Entonces, el precedente que yo les comentaba lo podemos encontrar también en el Samyutta Nikaya, en el Sutra Akachayana, y esto es muy, muy interesante, también se los leo brevemente. Bueno, el contexto es Kachayana, es un monje, él está queriendo practicar precisamente el noble octuple sendero, entonces se topa con el discernimiento correcto, que es una de las partes de este noble octuple sendero. Y entonces él tiene dudas, ¿qué debo entender por discernimiento correcto? Entonces va con diferentes monjes, va con Ananda, va con Shariputra, va con Madhyamaka, y les pregunta, oye, es que todo mundo dice que discernimiento correcto, pero ¿qué es esto del discernimiento correcto? Finalmente llega con el Buda, y el Buda le explica, y esto es parte de la explicación. De acuerdo con la mayoría, y aquí es la mayoría de las personas, Kachayana, el mundo se apoya en 2 extremos, tanto el de la existencia como el de la no existencia. Sin embargo, quien observa Kachayana, el surgir del mundo como debería ser, con recto discernimiento, a él no se le ocurre que el mundo no existe. Quien observa Kachayana, la cesación del mundo como debería ser, con recto discernimiento, a él no se le ocurre que el mundo existe. Todo existe, Kachayana es un extremo, nada existe es el otro extremo. El Tathagata, Kachayana,
predica una doctrina que se aleja de ambos extremos y conduce por una vía media. Entonces este es el precedente. Es muy interesante también si lo notamos. Cuando el Buda dice, ¿no?, que nosotros, la gente en general, nos aferramos a uno de los dos extremos, tanto de lo que es como de lo que no es. Aquí habríamos de ponerlo entre paréntesis al lado de cada uno de estos conceptos. Absolutamente, ¿no? Nosotros tendemos a pensar que todo aquello con lo que entramos en contacto tiene una naturaleza o una esencia específica y nos relacionamos con ese objeto, con esa persona, con esa circunstancia, como si existiera de la manera en la que nosotros lo percibimos, ¿no? Y el Buda lo que está diciendo en este texto es: alguien que puede observar cómo surgen las cosas, pues simplemente ve cómo factores de composición, ¿no?, los escandas, los agregados, entran, conforman un objeto, pero ese objeto es transitorio. Al no tener una esencia particular, cuando esos elementos que lo conforman se disgregan, evidentemente este objeto va a desaparecer. Entonces lo que nosotros podemos ver es surgimientos y cesaciones, pero en ningún momento estamos viendo esencias. Entonces, bueno, esto es precisamente lo que está mencionando Jay Garfield en esta cita. Si bien no tenemos esencias, si bien nosotros no podemos, desde la perspectiva budista, encontrar un elemento vinculante para poder hablar de una esencia en cualquier fenómeno, incluidos evidentemente nosotros mismos, lo que sí podemos hacer es hablar de causas y condiciones. Y en este sentido, las causas y las condiciones no son otra cosa más que pratitya samutpada, es decir, el surgimiento dependiente. Como decía, existen distintos vectores, distintos factores que por condiciones específicas entran en conjunción y dan como resultado un fenómeno particular. En ese sentido, nosotros no podríamos decir, bueno, pues como el fenómeno como tal no tiene una esencia, pues no existe. Es parte de nuestra experiencia, podemos entrar en contacto con él. Lo que no podemos nosotros es precisamente identificar qué parte de ese objeto o de ese fenómeno corresponde con un elemento esencial. Entonces, otra de las doctrinas importantes, tanto para el budismo temprano como para el Mahayana, es la de las dos verdades. Como decía, en el budismo temprano, pues tenemos una escisión radical entre dos verdades, dos realidades. Por un lado está Samvrti, Satya, que es la verdad convencional, la verdad de los fenómenos, la verdad con la que nosotros interactuamos, que está completamente escindida de Paramarta, Paramarta Satya, que es esta verdad trascendente, la verdad de la budeidad. Pero lo que hace Nagarjuna, cuando sistematiza precisamente Pratitya Samutpada, ¿no?, el surgimiento dependiente, lo que está haciendo es unificar ambas realidades. Y lo que nos dice es Samvrti Satya, es decir, la realidad convencional, está inscrita dentro de Paramarta Satya y una no se puede entender sin la otra. Entonces una forma muy gráfica para poder entender esto es con elementos concretos. Si yo les pongo frente a ustedes un automóvil y les pido, por favor, díganme en dónde está el automóvil, pues algunos de ustedes señalarán una puerta, a lo mejor otros el cofre, una llanta, pero el asunto es que el coche no es la llanta, el coche no es la puerta, el coche tampoco es la suma de las partes, y esta es la parte muy interesante. Sin embargo, el coche no es algo distinto a esa suma de las partes. Entonces el coche está ahí como una designación conceptual que nosotros ponemos sobre un fenómeno que está compuesto por partes. Pero aquí, y este es el twist interesante, nosotros podemos decir que el coche está vacío, en el sentido de que no hay una esencia, no hay una cocheidad que le dé naturaleza al evento, pero solamente podemos hablar de la vacuidad del coche porque tenemos algo así como un coche del cual se puede predicar la vacuidad. O sea, el argumento corre en ambos sentidos. Yo no podría hablar de la vacuidad de algo que no existe. No podría hablar de la vacuidad de un unicornio, es decir, puedo hablar de la vacuidad de la idea de unicornio, pero eso es otra cuestión. No puedo hablar de la vacuidad de algo que no existe. Perfecto. Entonces, llegamos a la última parte. El Mahayana como parte de una reconfiguración doctrinal, en donde, bueno, lo que yo les decía, cuando la vacuidad se encuentra al centro de la discusión, lo que tenemos que contemplar es que no hay una novedad absoluta, no es una creación ex nihilo, ni Nagarjuna ni la tradición de Prajnaparamita se está inventando un budismo nuevo, más bien esos simientes nosotros los podemos encontrar ya en el canon Pali. La cuestión es la radicalidad con la que se asumen algunos de sus presupuestos. Entonces,
bueno, aquí se pueden ver, hay dos elementos que van a seguir a la mayor parte de las tradiciones mahayana que se derivan precisamente de este punto de la vacuidad. El primero de ellos es, no hay una diferencia ontológica entre ambas esferas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Y aquí me estoy refiriendo a las Karikas de Nagarjuna. La primera de ellas, en la 25, párrafo 9, dice: aquel estado de ir y venir en el samsara es dependiente o condicionado. Cuando no es dependiente ni condicionado, se enseña como nirvana. Ahorita aclaro un poquito este punto. No hay algo que distinga al samsara del nirvana, no hay algo que distinga al nirvana del samsara. El límite del nirvana es el límite del samsara, entre ellos no existe la más mínima separación, ¿no? Entonces, en realidad lo que nos está diciendo Nagarjuna con estas frases es que es un cambio de percepción, ¿no? Aquí cobra mucho sentido esta palabra sánscrita, avidya, que algunas personas lo traducen como ignorancia, pero más bien debería traducirse como confusión. Es una falta perceptual, en un sentido es una falta cognitiva, pero no hay algo así como una esfera que sea el samsara escindido del nirvana. El nirvana es el samsara con un cambio de perspectiva. Y el otro elemento es, perdón, debido a la naturaleza condicionada de los fenómenos cuya característica es surgir y aparecer, no se encuentran atados ni liberados. Del mismo modo, los seres vivos no están atados ni liberados. Entonces, en este sentido, la liberación y la atadura también son parte de una designación conceptual. No podemos hablar de una radical distinción entre samsara y nirvana porque son meras designaciones conceptuales. Entonces, en este punto termino mi participación, solamente diciendo estos dos elementos, tanto la ausencia de una distinción conceptual, pero también una distinción práctica dentro del entendimiento de samsara y nirvana, será algo que permee por completo a la tradición mahayana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y ahora la última ponencia es del doctor Oscar Figueroa, quien no pudo estar con nosotros esta mañana, pero tengo su ponencia y voy a leérselas a continuación. Antes, déjenme leerles una breve reseña curricular. El doctor Oscar Figueroa es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y imparte cursos de literatura sánscrita en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Realizó estudios de filosofía también en la UNAM y de literatura sánscrita en la Universidad de Chicago. Asimismo, ha realizado estudios y estancias de investigación en el Deccan College en Pune, India, la Banaras Hindu University en Benares, India, y en la Universidad de Florencia, en Italia. Es autor de los libros La mirada anterior, Poder visionario e imaginación en la India antigua, UNAM 2017, El arte de desdecir, Inefabilidad y hermenéutica en India antigua, El Colegio de México 2015, y Pensamiento y experiencia mística en la India, Fondo de Cultura Económica 2007, así como de un amplio número de artículos académicos y trabajos de divulgación. Compiló además el volumen colectivo La Bhagavad Gita, el clásico de la literatura sánscrita y su recepción, UNAM 2017, y recientemente completó la primera traducción directa del sánscrito al español del Vijnana Bhairava, una importante escritura tántrica, publicada en España por la editorial Kairos. Sus líneas de investigación comprenden la relación entre los ámbitos secular y religioso en la cultura sánscrita, el desarrollo histórico del hinduismo y la recepción de la tradición india en el mundo de habla hispana. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Pues voy a dar lectura a su ponencia. Observaciones en torno al estereotipo del adepto tántrico en la literatura sánscrita. Nota preliminar. Saludo cordialmente a colegas, amigos, estudiantes y público en general. Quiero disculparme por la ausencia y agradecer la buena voluntad de la maestra Jimena Ramírez para leer este trabajo. Cualquier duda puede dirigirse al correo indounam@gmail.com. Los mejores augurios para este gran evento. Introducción. En las últimas décadas, la palabra tantra, tántrico y tantrismo se han ganado un sitio en la mayoría de las lenguas modernas, incluido el español, sumando su abigarrada carga semántica a la imagen que el mundo contemporáneo se ha formado de la antigua cultura de la India.
Luego de transitar por el colonialismo, el orientalismo y la espiritualidad New Age, y dentro de la India por el neohinduismo y el nacionalismo, las palabras evocan hoy tanto una elevada espiritualidad como actitudes más bien seculares, los extremos restantes de un complejo intercambio de proyecciones occidentales y autóctonas. Del lado de Occidente, el intercambio ha desembocado en la imagen popular del Tantra como el punto de encuentro de la vida religiosa y el placer sensual, una combinación condensada en fórmulas como sexo sagrado, espiritualidad orgásmica, etc., y a menudo extrapolada, en franca preferencia por el sexo, a través de una asociación con la antigua erotología india en textos como el Kama Sutra. Este es el estereotipo hedonista del Tantra. Esta imagen consuma una trayectoria más compleja. Al respecto, cabe destacar que la primera reacción occidental al Tantra durante la colonia juzgó sus prácticas y doctrinas como el lado abominable de la mente india, algo cuya existencia solo podía explicarse por un proceso de degradación respecto a la época dorada de la civilización india, asociada con la tradición védica y la religión brahmánica. A lo largo del siglo XIX, la propia intelectualidad brahmánica india reprodujo esta imagen como parte de la construcción de una identidad religiosa hinduista ortodoxa. Así, la alusión hoy en la India a los cultos tántricos remite como primera respuesta a hechicería, magia negra, fuerzas diabólicas, superstición e idolatría. Es el estereotipo siniestro o macabro del Tantra. Por último, las distintas facetas detrás de la representación contemporánea del Tantra suelen presuponer un trasfondo paródico o cómico que redondea la imagen. Pero ¿son estrictamente modernas todas estas actitudes? ¿Cuándo comenzaron y por qué? Para el estudioso de la literatura sánscrita, la duda conduce a diversas fuentes antiguas, aunque los testimonios no literarios son desde luego relevantes y no deben descartarse. Este trabajo se centra en los antecedentes propiamente literarios del estereotipo y lo hace así porque su interés no es el tantra como tal, los cultos detrás del estereotipo, un tema bastante bien estudiado, sino precisamente el estereotipo, esto es, en tanto estereotipo literario. Este segundo enfoque aún no ha sido explorado a fondo en lo que concierne a las fuentes sánscritas y reclama, por lo tanto, una mayor atención. A la luz de estas observaciones preliminares y anunciando el objetivo de mi reflexión, cabe pues replantear la pregunta: ¿cuál es el origen de la imagen estereotipada del Tantra en tanto estereotipo literario? ¿Cómo interpretar la imagen paródica del adepto tántrico en la literatura sánscrita? Arroja nueva luz, por ejemplo, respecto al estereotipo contemporáneo dentro y fuera de la India. Para esbozar una respuesta en lo que sigue, recurriré a algunos ejemplos clásicos, todos de los siglos VII y VIII. Luego, a fin de profundizar, me referiré a una obra del siglo XI, la sátira de Kshemendra, Madre por conveniencia, cuya traducción de mi autoría aparecerá próximamente. El tántrica macabro. El personaje de la mujer religiosa que despierta suspicacia o escandaliza las buenas conciencias ofrece una fértil ruta para explorar la emergencia del tántrica como figura literaria. En efecto, varios poemas y dramas reiteran el tono hostil de las fuentes legalistas y asocian la peripecia de monjas y ascetas como intermediarias de amor no precisamente con una misión noble. Por ejemplo, en Aventuras de 10 príncipes, Dasha Kumara Charita, el romance en prosa de Dandin, siglo VII, la monja budista Dharmarakshita actúa como madre de la codiciosa prostituta Kamamanjari, y páginas más adelante el príncipe Upajaravarman acude a una vieja monja para que le ayude a conquistar a la reina Kalpasundari, con la intención de usurpar el trono de su marido. El interés implícito de estas tramas en el conflicto entre el orden canónico y las fuerzas de la vida secular, en especial entre el Dharma y el deseo, Kama, abrió así las puertas a una figura paradójicamente ambigua y por ello mismo extravagante e inacible, una mujer que al mismo tiempo es profana y sagrada. Y a fin de redondear la naturaleza torcida de esta nueva figura, la literatura vio un gran potencial en los cultos tántricos. Ese trasfondo se va a manifestar sobre todo a través de la evocación de una atmósfera macabra y tétrica, y las ideas afines de perversión y decadencia, es decir, las imágenes articuladas desde el núcleo ortodoxo de la sociedad india y difundidas popularmente para cuestionar las doctrinas y las prácticas de tales cultos. La trama del Malati Madhava, ¿podrían regalarme un poquito de luz porque casi no se ve? Si pueden, en la cabina. La trama de Malati Madhava, el drama de Bhabhabhuti, siglo VIII, contiene un significativo antecedente en esa dirección.
Así, al otro extremo de la monja que se permite alcahuetar por una buena causa, el texto introduce a la asceta Kalpakundala, una criatura de, cito, una belleza siniestra cuyo intrépido vuelo a través de la vastedad del cielo hacía resonar sus terribles campanas contra su collar de calaveras oscilantes. Fin de cita. Gracias. Esta mujer es la compinche del aterrador Agoraganta, un iniciado en la secta tántrica de los Kapálicas, los portadores de cráneos, con quien planea ofrecer un sacrificio a la princesa Malati ante la temible diosa Chamunda, también llamada Karala. El asunto no termina aquí. Entre Kamandaki y Kalpakundala, respectivamente, la monja que procura el amor y el asceta que lo arruina en nombre de una deidad carnívora, el texto introduce a otra mujer religiosa inusual, un híbrido de aquellas, la monja Saundamini. Alguna vez estudiante de Kamandaki, Saundamini se marchó a las montañas para iniciarse en la doctrina de los Kapálicas y adquirir poderes sobrenaturales. Empero, a pesar de haberse convertido en una yogini, otra criatura del imaginario tántrico, decide poner sus secretas artes al servicio del amor y rescatar a la princesa Malati de las garras de la torcida Kalpakundala. Por último, los esfuerzos de Madhava, el prometido de Malati, para no perder a su amada, no solo confirman el prejuicio que asocia la religión tántrica con la búsqueda de placer, sino que además reiteran el halo siniestro de ese lazo. Madhava propicia con carne humana a un clan de criaturas macabras y espectros en el crematorio donde los Kapálicas adoran a la feroz diosa Karala. He ahí, pues, configurada por primera vez la perdurable imagen del tántrica siniestro, a través de la evocación de una realidad marginal envuelta en una parafernalia fúnebre y habitada por ascetas expertos en conjuros, que adoran a deidades poco convencionales, en especial diosas terribles. Empero, hasta aquí la imagen y la actitud suspicaz que le subyace parecen contentarse con evocar aversión, sin una implicación necesariamente paródica. El ingrediente crítico cómico. Por la misma época, sin embargo, otras obras evidencian una crítica más abierta hacia el tántrica siniestro. Este tipo de crítica cobró forma a través de la burla y la ridiculización. Sin duda, la gran novela de Banavata, Kadambari, siglo VII, constituye el mejor testimonio temprano. Los empeños del protagonista, el príncipe Chandrapida, para unirse a su amada Kadambari, incluyen una travesía por la jungla, donde conoce a un viejo asceta drávida, guardián de un templo consagrado a la implacable diosa Cándika, también llamada Durga. Empero, a diferencia de los Kapálika de Malati Madhava, la evocación de una atmósfera siniestra y periférica incorpora detalles que mueven sutilmente a la risa. La veneración de diosas terribles y la hechicería como medios para perseguir toda clase de metas, entre ellas sexo y dinero, están asociadas con una personalidad desmesuradamente supersticiosa y lunática. El asceta es locuaz, glotón, lleno de defectos físicos y vive asediado por toda clase de achaques y fetiches. El destino literario de tan singular figura queda sellado por la mención de que es blanco de burlas e insultos, y luego por la propia reacción del príncipe, que pasa del saludo respetuoso a la curiosidad jocosa. Transformado el asceta en un pasatiempo, el príncipe olvida por un momento su pena amorosa y se permite un poco de diversión. En el ámbito teatral, por la misma época, el interés por los héroes venidos a menos y moralmente incorrectos permitió la consolidación del género farsesco, Prahasana. Al respecto, llama la atención que el Natya Shastra, el gran tratado sobre dramaturgia, define el género precisamente por su enfoque en cualquier forma de hipocresía religiosa. Cito: la farsa pura tiene como fin ridiculizar a santones, ascetas, brahmanes y demás figuras religiosas, con un lenguaje rico en chanzas. Fin de cita. Con esa encomienda, el género va a desnudar la insuficiencia del modelo dicotómico entre ascetismo versus hedonismo y proponer la existencia de una tercera vía, fingir lo primero persiguiendo en realidad lo segundo. Uno de los primeros especímenes del género, la obra Las delicias de la embriaguez, Matavilasa, atribuida a Mahendravarman I, recoge la definición del Natya Shastra y nos presenta como blanco de sus mordaces ataques a figuras religiosas debido precisamente a su afición al placer. Pues bien, la burla comprende no solo la hipocresía de figuras religiosas tradicionales, sino además, y con marcada virulencia, la de adeptos tántricos. Así, la obra refiere las aventuras de una asceta kapálica y su amante, que para recuperar el cráneo que les sirve para pedir limosna y que perdieron en su perpetua borrachera, percance que interrumpe momentáneamente el cumplimiento de su credo. Cito: bebe licor, contempla el rostro de tu amada, lleva un atuendo estrafalario y seductor. Larga vida al bendito Shiva, quien así nos mostró el camino de la salvación.
Fin de cita. De nuevo, la elección del Tantra como motivo principal de un género que tiene como tema la hipocresía religiosa y como estrategia la parodia aporta un dato decisivo para comprender la construcción del estereotipo del tántrica, precisamente en tanto estereotipo literario. Al respecto, destaca la consolidación del retrato hedonista. Las añejas reservas de la ortodoxia brahmánica hacia el deseo encuentran en este caso una salida literaria en la imagen del adepto tántrico reducido a simple hedonista. Aunque no hay aún un intercambio abierto con el discurso clásico sobre las artes amatorias, tal posibilidad está ya latente. Desde luego aquí, al menos parcialmente, cabría justificar el estereotipo bajo el argumento histórico-temporal de que estos y otros literatos no conocieron a fondo las prácticas y las doctrinas del Tantra entonces en boga. Bajo ese supuesto cabría pues esperar una evolución del estereotipo en los siglos subsecuentes. Para nuestra sorpresa no fue así. Al respecto, la obra más iluminadora es la sátira Madre por conveniencia, Samaya Mátrica, escrita por Kshemendra, autor del siglo XI. La ampliación satírica del estereotipo. Al menos 3 siglos separan a Kshemendra de todos estos primeros retratos literarios sobre tántricas. Pese a la distancia, en varias obras de este autor persisten los motivos siniestro y hedonista, la preferencia por el tono satírico, la crítica a la hipocresía religiosa como marco general, la preocupación implícita por el orden secular y el deseo. Empero, la persistencia no está exenta de novedad. En primera instancia, la novedad se reduce a una exageración deliberada. Sin embargo, sus implicaciones son más profundas. Veamos en qué sentido. Madre por conveniencia ofrece un mordaz retrato de los vicios y la hipocresía de la sociedad india desde la perspectiva marginal de una madrota, la temible Kankali y su joven aprendiz, la hermosa prostituta Kalavati. Al ver en esta una oportunidad para ganarse la vida, Kankali se convierte en su madre por conveniencia y empieza a enseñarle el oficio. El entrenamiento comprende las consabidas lecciones para conseguir clientes, enamorarlos, dejarlos sin un 5 y elegantemente echarlos. Secuencia que Kalavati pone en práctica a expensas del ingenuo hijo de un acaudalado comerciante. ¿Simple relato burlesco con un predecible fin didáctico? No exactamente. En realidad, a esta trama subyace una inquietud más honda que recoge la tendencia de las obras antes referidas, y al mismo tiempo se permite innovar sobre esa base. Sin embargo, la innovación más importante tiene que ver con el protagonismo de Kankali, en comparación con el rol secundario de figuras similares en obras previas. De hecho, sobre tal protagonismo descansa el alcance de las otras innovaciones. Así, Kshemendra lleva aún más lejos el motivo de la monja celestina al asociar dicho personaje ya no con una practicante tántrica, sino con una diosa. Las diosas terribles que figuran en poemas y dramas previos no son caracteres en sentido estricto. Su presencia es más bien escenográfica en función de los verdaderos personajes de dichas obras, entre ellos sus devotos. Piénsese en la ya mencionada diosa Chamunda Karala, en Malamativadava. En cambio, a través de divertidas insinuaciones y dobles sentidos, Kshemendra crea un lazo entre la madrota Kankali y la feroz diosa tántrica. El asunto puede plantearse al revés. El protagonismo absoluto de Kankali elige una fusión del lado religioso, ya no con la devota tántrica, sino con la diosa misma. Esto es lo que subyace al propio título de la obra, Samaya Mátrica. A partir de las acepciones básicas de contrato y conveniencia, en algunas escrituras tántricas la palabra Samaya designa asimismo las ordenanzas a las que se adhiere, bajo juramento, el iniciado. Dicho juramento obliga al individuo a abrazar ciertas doctrinas y a realizar ciertas prácticas. En el contexto tántrico, Samaya es pues tanto las reglas que el iniciado debe seguir como el voto o juramento que lo compromete a seguirlas. Claramente esto afecta el sentido de la segunda palabra en el título mátrica, madre. La oportunista madre por conveniencia es también una madre sagrada por juramento. Kalavati recibe la iniciación de una madre así y sella con ella una alianza erótico-religiosa que jura respetar. Por ende, la palabra madre hace referencia a las criaturas divinas y semidivinas que pueblan el imaginario tántrico, de tal modo que una samaya mátrica solo puede ser de nuevo una diosa tántrica. Varios pasajes de este texto confirman este trasfondo. Sobresalen los que tienen que ver con la voracidad de Kankali. Por ejemplo, cito, sus enormes fauces estaban siempre abiertas para apoderarse de las riquezas de los demás. Sus largos y filosos dientes, visiblemente proyectados hacia afuera, le daban un aspecto aterrador. Fin de cita. La imagen se repite cuando un cliente del burdel la saluda en la calle con estas palabras, cito, sus puntiagudos dientes se asoman amenazantes en el abismo de su boca.
cuyo hórrido paladar es el infierno mismo. Su lengua se estira y retuerce como la cresta de un fuego azuzado que devora todos sin miramientos. ¡Viva la sublime Chandamundá! De pie sobre un altar de huesos de carnero que crujen al sonido del crack crack. La sagrada madrota Chandagantá, plena en su marchitez. Fin de cita. Chandamundá y Candagantá son advocaciones de las diosas Durga y Kali, ambas con una conspicua presencia en los cultos tántricos. Se trata además de la diosa que tanto Banavata como Bhavabhuti eligieron como siniestro telón de fondo para los episodios tántricos de sus obras. Empero, ahora identificada como una madrota, Chandamundá deja de cumplir una función decorativa o escenográfica para convertirse ella misma en heroína y obtener su primer papel protagónico. Confirmada la identidad sagrada de la madrota Kankali, las implicaciones de pasajes similares salen a la luz. La parodia de la diosa tántrica es extendible a su círculo inmediato bajo la misma lógica de simulación, donde la búsqueda de salvación es también búsqueda de placer. Si la madre divina y la hija iniciada son al mismo tiempo arteras prostitutas, entonces los creyentes de este singular culto son simples hedonistas y libertinos. No tenemos tiempo de revisar aquí los casos uno por uno. Digamos simplemente que Kshmendra construye un relato satírico de la hipocresía religiosa de su época sobre la imagen popular de la diosa tántrica, montada a su vez sobre los motivos macabros y hedonistas del Tantra. Reflexión. La caricaturización del Tantra que emerge de madre por conveniencia se nutre sobre todo de la propia imagen estereotipada del adepto tántrico en obras literarias previas, siempre fluctuando entre los extremos de lo macabro y lo hedonista. ¿Cómo conciliar esta continuidad con la distancia temporal entre Kshemendra y sus predecesores? En realidad, como vimos, la persistencia del estereotipo no está exenta de innovación, solo que ésta puede pasar desapercibida por consistir en primera instancia en una reiteración intensificada o ampliada. En efecto, Kshemendra exagera el estereotipo. Ahora bien, por la época y el lugar en que vivió, por haber sido estudiante de Abhinavagupta, el gran exégeta de la tradición tántrica, la pervivencia del estereotipo no deja de ser sorpresiva, pues cabe asumir que, a diferencia de sus predecesores, Kshemendra conoció los ideales más elevados y la sofisticada doctrina que enmarca muchas de las prácticas tántricas. A pesar de ello, evita hacer cualquier referencia a este tantra más sofisticado y centra más sus ataques en la versión precisamente estereotipada del tantra, ahora exacerbada por la escandalosa combinación de una diosa y una madrota. En suma, mientras que en las primeras obras con personajes tántricos, por ejemplo las ya citadas Malamati Madhava, Kadambari o Matavilasa, escritas 3 o 4 siglos atrás, la simplificación y los clichés hasta cierto punto se justifican debido al carácter incipiente y marginal del fenómeno. En el caso de Kshmendra, autor del siglo XI, esa misma simplificación solo puede entenderse como un acto deliberado, lo cual confirma la naturaleza literaria del estereotipo. Y es precisamente así como una construcción literaria que debería leerse, resistiendo la tentación de otorgarle un valor extraliterario y emitir juicios moralizantes que condenan lo obvio y pierden de vista el fondo. De algún modo, las prácticas tántricas, muchas de ellas de carácter mágico, en especial aquellas centradas en la búsqueda de poderes y gozo mundano, permitieron hacer más evidente la tensión entre los valores seculares y los ideales canónicos religiosos, y por lo tanto representaban un rico pretexto literario. Inevitablemente, echar mano de ese pretexto produjo una satanización paródica del Tantra, pero sin reducirse necesaria o únicamente a ello, precisamente por ser solo una construcción literaria. La aportación específica de Madre por Conveniencia gira en torno a este hecho. Con una torcida diosa tántrica como protagonista, el Tantra deja de ser un componente narrativo periférico, la experiencia marginal y exótica de ciertos personajes secundarios, y en realidad ahora es el componente cardinal. Esto lo coloca en una posición privilegiada, el privilegio es tangible por la ausencia de un contrapeso. El resultado es una existencia caracterizada en su totalidad por el hedonismo y la hipocresía. No hay nadie que podamos identificar como el bueno de la historia. Por obvias razones, esta especie de efecto reflejo hacia los demás es particularmente poderoso en relación con los ideales ético-religiosos tradicionales. En este punto, el modelo torcido que ofrece el Tantra se convierte en algo así como un detector de mentiras. Todo mundo sabe que nada bueno puede esperarse de una madrota ni del círculo en torno suyo. Bajo esa premisa, por lo tanto, resulta ingenuo asumir que los cultos tántricos sean el único blanco de la burla de Kshmendra. Más bien, en razón de este protagonismo torcido, la atención se desplaza a quienes presumen
habitar en la escala superior, del lado de las buenas costumbres. Ahora nadie parece quedar a salvo. Brahmanes, monjas budistas y creyentes Vaishnavas se confunden con hedonistas y vividores, pues comparten las mismas aspiraciones mundanas, perseguidas con una misma tosudez, y así todos reciben su respectiva dosis de crítica mordaz. El estereotipo literario del Tantra, precisamente por ser un estereotipo y una exageración, lleva nuestra atención a la vida diaria, con el placer como evangelio. En el acto mismo de satanizar al adepto tántrico, Kshemendra insinúa la fragilidad de los valores tradicionales en su conjunto, centrados en la posibilidad de resistir o incluso escapar a la ilusión de lo profano. En ese límite, en virtud de su propio descaro, la madrota y con ella los cultos tántricos se yerguen como irónico modelo de sabiduría y honestidad. De pronto, ser malo tiene un poder liberador. He aquí la implicación más profunda del retrato estereotipado del Tantra, precisamente en tanto estereotipo literario. Gracias. Bueno, les recuerdo que si tienen alguna duda o algún comentario, sugerencia, pueden escribirle directamente al doctor Oscar Figueroa a indunam@gmail.com. Él les contestará con mucho gusto. Y ahora vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas para nuestros dos ponentes. Si alguien tiene alguna duda, una pregunta para ellos. Dos preguntas. Unas dos preguntas. Allá, por favor. Y después aquí, que levantaste la mano primero, esas dos. Bueno, mi pregunta es para el doctor García. Habló un poco acerca de las influencias que existen por parte de diferentes tradiciones budistas en en cómo se consagra el Mahabhastu. Uh-huh. ¿Qué pasa con influencias que no son budistas? En el tema específico de los infiernos. En el tema específico de los infiernos. Ajá. Pues, ¿hay alguna influencia que se pueda ver de manera directa o indirecta? Sí, ese es un tema al que me enfrenté cuando analicé este texto justamente, y lo dejé un poco al margen, porque el tema ahí es que más bien son tradiciones paralelas, ¿no? Justamente este esquema de los 8 infiernos aparece en varios Puranas, ¿no? Aparece en Skanda Purana, aparece en Linga Purana, me parece. Entonces, pero es muy complicado determinar qué texto influyó al otro, ¿no? Pensando que, o sea, para hacerlo muy breve, Mahabhastu tiene digamos, un periodo de composición como de 5 siglos, si no es que más, ¿no? Entonces, determinar en qué momento vino la redacción final de este fragmento, pues es muy complejo, ¿no? Los Puranas son digamos, temporalmente son paralelos, entonces claramente hay un diálogo con esas tradiciones, pero es mucho más complejo ya decir qué tradición influyó a la otra, ¿no? Entonces quizá es digamos un tema como para ahondar todavía un poquito más, ¿no? Entonces, sí, bueno, mi pregunta es, bueno, primero agradezco a ustedes el espacio, el diálogo, y la pregunta es en torno a estética, sobre la teoría de los razas. No sé si alguno de los doctores me pudiera decir algo. Bueno, yo te diría que como no son los temas ahorita que trabajamos, y hay, digamos, otros especialistas, en particular Oscar Figueroa es, digamos, alguien que se ha dedicado a estudiar esto, pues no sé, yo pensaría que más bien, digamos, apertura a una pregunta sobre alguna de las dos ponencias, ¿no? Desafortunadamente sí. No está Oscar, entonces no podemos preguntarle a él, pero sería más adecuado. Para Fernando López, decías en un momento que en esa distinción o no distinción entre Nirvana y Samsara era debido a Vidya, usualmente se le traduce como ignorancia, pero se podría decir que era confusión. ¿Podrías explicarnos con más detalle por qué traduciría mejor a Vidya por confusión que ignorancia? Claro, porque podría parecer, si estamos hablando enteramente de ignorancia, que con el que tú adquirieras cierto conocimiento en términos teóricos, libras la ignorancia, ¿no? Pero cuando estamos hablando precisamente de la experiencia mística del nirvana, no estamos hablando de un entendimiento conceptual, o sea, no vas a llegar a este estado a través de un entendimiento conceptual. Entonces no es ese tipo de ignorancia en realidad, ¿no? Entonces más bien se trata de una confusión experiencial que
se contraviene con la experiencia de la meditación. O sea, lo que quiero decir es importante en un sentido la teoría, porque la teoría te marca el camino, pero en realidad lo que va a hacer, lo que te va a permitir tener un entendimiento o como darshana, ¿no? Una apreciación directa y no conceptual de la realidad, no son los conceptos. Entonces por eso preferiría yo hablar más de confusión que de ignorancia. Bueno, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, los invitamos a que se quede con nosotros, viene la conferencia magistral del doctor Juan Arnau. Muchas gracias.